¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a continuar con nuestra clase de cívica. A ver, rápidamente, dígame en qué parte nos quedamos. Dígame en qué parte nos quedamos. Sabemos que nos hemos quedado allá, en el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República. ¿Verdad? Ahí nos quedamos, ¿no? Sí, profesor. Ok, a ver. A ver. Listo. Alison, dime, ¿en qué parte del presidente nos hemos quedado, hija? Profesor, sí, vamos a terminar todo sobre el presidente. Ya, está eso de cómo está conformado, ya lo hicimos, también cómo está elegido, también eso también, ¿no es cierto? Pero no hemos hablado acerca de las funciones ni de la vacancia, ¿no? ¿O sí? Nos habló un poco, No. profesor. Ya, entonces vamos a empezar rapidito, antes de que se nos acabe la hora. Ya, listo. A ver, vamos a empezar. Compartamos. Listo, ahí está. Y empezamos. A ver. Muy bien. La clase de cívica sirve de mucho para los ciudadanos. Aquí tienen que aprovechar a aprender un poco de cívica y poder darse cuenta de lo que está sucediendo actualmente en el Perú. Hablar de la coyuntura. Y cuando un joven en secundaria se preocupa, se interesa por lo que está sucediendo en su país, oiga, eso da esperanza a que se piense en un país mejor. Pero si por otra parte va a haber jóvenes que se desinteresan por sus estudios o que se desinteresan por lo que está pasando en el Perú, oiga, ¿eso sería qué cosa? Lo contrario a esperanza. ¿Qué sería? Una desesperanza. No hay esperanzas de que el Perú pueda surgir. Y yo en muchas ocasiones lo he dicho, ¿no? En muchas ocasiones les he dicho, y los alumnos me suelen responder, profesor, pero ¿por qué es hombre de poca fe? Me dicen así, ¿no? ¿Por qué es hombre de poca fe? Si nosotros podemos afrontar y podemos llevar adelante el Perú. Y yo les respondo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si no lo demuestran con hechos. No lo demuestran con hechos. No se interesan hoy día, no se interesan por la situación en la que está viviendo el Perú, por su realidad. Entonces, y a mí me da mucho gusto, alumnos, inclusive desde primer año, que se interesan por lo que está sucediendo en el Perú. Eso a mí me despierta un poco de esperanza. Pero por otra parte, vivo en un constante conflicto conmigo mismo. Por una parte, jóvenes que veo donde yo veo mucha esperanza. Después observo jóvenes, otro grupo, que me hacen perder esas esperanzas, esa fe. Vivo en un conflicto interno, un conflicto a diario, no sé qué va a pasar conmigo. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco, entonces, a estudiar de lo que es el presidente de la República. Hoy que se está hablando de su vacancia, ¿no? Que el Congreso está hablando de que hay que vacar al presidente, el presidente habla, ya, muy bien, usted me vacan, muy bien, yo cierro el Congreso, y así, ¿no es cierto? Una locura todo. Ok, ahora, otra vez me está empezando a fastidiar esta cosa de acá. Listo. Muy bien. Sabemos ya que el presidente de la República, en el artículo 112, ¿qué nos dice? De que el periodo presidencial
es de 5 años. Si ustedes tienen a mano su Constitución y van y revisan el artículo 112, ahí dice, su mandato es de 5 años, no hay reelección inmediata. Eso es lo que dice el artículo 112. Pero yo te pongo otra cosa aquí. Cuando esta Constitución recién hecha a medida de Fujimori, de Alberto Fujimori, ¿qué decía ese 112? Ojo, no decía esto último. No hay reelección inmediata. Al contrario, decía que el presidente sí podía reelegirse por un periodo más y con derecho a una reelección. Era una constitución a la medida de Fujimori. Fujimori pensaba quedarse, perpetuarse en el gobierno, pero cuando empiezan a encontrarle por los finales, en el año 2000, a comienzos del año 2000, empiezan a encontrarle una serie de corrupción durante su gobierno. La historia que nos dice que Fujimori renunció por fax. ¿Se imaginan? No fue tan valiente de venir al Perú y aquí mismo afrontar los problemas, no, sino el muy cobarde que hizo. Renunció por fax y se quedó por allá. Correcto. Ahora, muy bien. Ese artículo 112 tuvo que ser modificado. Quitar eso de reelección y agregarle más bien ahora esto. No hay reelección. Ahí que hubo. Se tuvo que arreglar, se tuvo que modificar ese artículo 112. Muy bien. Algunas constituciones lo dicen, abajito, en el pie de página, abajito, hay letritas muy chiquititas a veces que en algunas constituciones explican, ¿no? El artículo 112 decía antes así, y te lo dicen, y te lo mencionan. Listo. Por ejemplo, la constitución que yo tengo por ahí, esa rojita, eso lo dice abajo. Muy bien. Ahora, al presidente, ¿se le puede vacar al presidente? ¿Al presidente se le puede vacar? Pregunto yo. ¿Se le puede vacar al presidente? Sí, sí se le puede vacar al presidente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a explicar esa parte. ¿Y cómo se le vaca? Vacancia, ¿no es cierto? Vacar viene de vacancia, o sea, de suspender, ¿no? De suspender al presidente. ¿Y en qué manera? Mira, por muerte del presidente de la República, por permanente incapacidad moral, física, declarada por el Congreso. Miren, chicos, chicas, este artículo de aquí, 113, por permanente incapacidad moral, es la que se tiene que modificar. Se le tiene que hacer aquí una enmienda, porque por incapacidad moral, ¿qué entendemos? Ustedes pregunten a la mamá, al papá, al primo mayor, ¿qué significa incapacidad moral? Muchas personas pueden interpretar la incapacidad moral como muchas cosas. ¿Ves? Incapacidad moral, ¿por qué? A ver, una persona, por ejemplo, una persona con incontinencia, que sufre incontinencia, rapidito, a ver, quiere miccionar y de repente es y se esconde, ya no puede soportar y dice, ya bueno, voy a hacer aquí, a ver, al costadito del carrito, de este carrito que encuentro por ahí. Eso se puede entender como incapacidad moral, ¿no es cierto? Eso se puede también entender como incapacidad moral. Incapacidad moral también se puede entender a un corrupto que cobra por algún servicio, qué sé yo, cuando está recibiendo su mensualidad del Estado y no tiene por qué cobrar aparte. Entonces, incapacidad moral se puede interpretar de muchas maneras. Y no por eso se puede vacar a un presidente. Por eso ahí es hacer una modificación ahí. Pero el Congreso no lo quiere, porque es un arma que ellos pueden utilizar contra el presidente de la República. Luego, aceptación de su renuncia.
Puede ser, pero aceptación de su renuncia solamente cuando su salud se encuentre muy deteriorada, cuando esté pues ya pues con una enfermedad ya incurable, cuando esté en los últimos momentos de su vida, ¿no? En ese momento el presidente renuncia y el Congreso lo puede aceptar, ¿correcto? Otra más, por salir sin permiso del país, sin permiso del Congreso, ¿no es cierto? Sin permiso del Congreso, o por no regresar a tiempo en el plazo fijado. Bien, en esas circunstancias se puede vacar al presidente. Ahora, funciones. Vamos al artículo número 118. En el artículo 118, a ver, ¿qué encontramos? ¿Qué debe de hacer el presidente de la República? ¿Cuáles son sus funciones? Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ustedes saben que cuando el presidente toma juramento, debe de jurar por Dios y respetar la Constitución. Debe de respetar la Constitución. Si ese presidente se convierte en un dictador o un dictadorzuelo, a ver, está contra el marco constitucional. Lo que pasó con Fujimori, por ejemplo. Fujimori juró respetar la Constitución de 1979, pero ¿no? Cuando salió elegido presidente del Perú en el año 90, él juró respetar esa Constitución, pero ¿qué hizo al año siguiente? ¿Qué hizo en el 91? ¿Qué hizo en el 92? Desconoció la Constitución, cerró el Congreso y anuló la Constitución para ir mandar a hacer una nueva Constitución, la que tenemos ahorita, a su medida de él. Eso es anticonstitucional. Lo que está haciendo, por ejemplo, hoy día el Congreso con el presidente de la República, que ya lo hablamos la vez pasada, que ahora el Poder Ejecutivo ha presentado una acción inconstitucional, porque le están desequilibrando los poderes, ¿no es cierto? Está desequilibrando los poderes. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿no? Ahí, ¿no? El presidente juráis, dice, por Dios y por la patria, ¿no? Así dice, ¿no? Juráis por Dios y la patria, y si no, os demanden. Claro, pues, ¿no? Y el presidente tiene que jurar así. También dice, representar al Estado, cuando sale fuera del Perú, está representando, ¿no es cierto?, a todos los peruanos. Otra función, dirigir la política general del gobierno. Dirigir la política general del gobierno. Por ejemplo, ¿no? Tiene que buscar medidas, buenas medidas, tiene que tomar medidas, ¿no? Eso ya lo hicimos, me parece, ¿no? Eso ya lo hicimos, ¿verdad, chicos? ¿Chicas? Sí, ¿no? ¿Están ahí? Sí, profesor, yo le digo. Ya, ok. Entonces vamos a rapidito para avanzar. Vamos, esto como ya está. Esto como ya está, entonces, conceder indultos, ¿no es cierto? Ya está. Suspensión. Suspensión. A ver. ¿Qué estoy haciendo? A ver. A ver. No sé qué está pasando con... No sé, se regresa, avanza, uy, no sé. Bueno, a ver, suspensión. A ver, en el artículo 115, uy, no sé qué es lo que está pasando con mi... Se está volviendo loca. A ver, en el artículo 115 nos habla acerca de la suspensión, ¿no? La suspensión. ¿Y qué cosa es esto? Dice, incapacidad temporal. Incapacidad temporal. A ver, ¿cuándo es incapacidad temporal? Mira,
Cuando el señor presidente, ¿no? Usted se siente, se le dice al presidente, señor presidente, ¿usted se siente mal? ¿Ah? Se siente mal. Entonces, no está en condiciones de dirigir el país. ¿Ah? Así que mejor descanse. Incapacidad temporal, ¿no? Descanse. Que asuma el gobierno el vicepresidente. ¿Ah? Eso es incapacidad temporal. O cuando se siente enfermo, pues, ¿no es cierto? Cuando se siente enfermo. Así como un trabajador a veces se siente delicado de salud, pide permiso a su jefe. Entonces, estás en un momento de incapacidad temporal. Te sientes mal. No estás en condiciones de trabajar. Entonces, ¿qué te dice? Ah, descanse usted un momentito. Descanse unos días y luego trabaje. Pero lo que pasa con el presidente, le dice, ¿no? Señor presidente, ¿usted se siente mal? ¿No está en condiciones, de gobernar? Entonces descanse. Que asuma el gobierno su vicepresidente. Listo. Así es. Y luego también se le suspende por un proceso judicial. Ok. Ahora, vamos al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros. En el artículo 121, dice que los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros. Los ministros reunidos, ¿no? Cada vez que el presidente del Consejo de Ministros los llama, ¿qué van a formar? El Consejo de Ministros. ¿Correcto? Ahora, muy bien. ¿Cuáles van a ser las funciones? Nos los dice el artículo 119. El artículo 119 dice lo siguiente. A ver. Que los ministros deben de organizar y gestionar los servicios. Organizar y gestionar los servicios públicos. A ver, imaginémonos que yo me convierta en presidente de la República. ¿Correcto? Imagínense que yo me convierta en presidente de la República. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Yo soy profesor. Yo soy profesor. Y puedo tener algunos conocimientos generales, ¿no es cierto? Yo puedo tener conocimientos de algunas cosas, pero de forma general. Pero no estoy especializado en economía, por ejemplo. No estoy especializado de repente en educación. No estoy especializado a lo mejor también ahí en salud. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar personas que sean especialistas en ese campo, en economía, en salud, en educación, que sean expertos en la materia. ¿Ves? Yo puedo ser el presidente del Perú. Soy profesor de historia. Pero puedo tener algún conocimiento en otras cositas más, pero no soy especialista. ¿Y qué tiene que hacer el presidente? Buscar a esas personas que sí lo sean. Por ejemplo, a un ingeniero para saber cómo se puede construir carreteras. Que me puede explicar un economista, que me puede explicar, ¿no es cierto?, cómo resolver el problema económico. El ingeniero, ¿no? El ingeniero que me puede explicar por dónde debe pasar una carretera o en qué lugares se debe construir una carretera, ¿no? ¿Te das cuenta? Ver también qué poblaciones necesitan carreteras. Y para eso, ¿a quién busco? A una persona especialista, a la cual la voy a llamar el ministro de Transportes. Él se va a hacer cargo del Ministerio de Transporte. Si yo quiero construir colegios, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? La pregunta es, ¿y dónde debemos de construir colegios?
¿Ah? ¿A quiénes tiene que beneficiar esa construcción de colegios? ¿A quién tengo que escoger? A un especialista en la materia, al ministro de Educación. Me dice, señor presidente, los niños de la selva necesitan colegios, pero necesitan buenos colegios. Los niños de la sierra necesitan también buenos colegios. Muy bien. Y se habla con el ministro de Transporte. Sí, necesitan colegios, pero esos colegios están muy lejos. Hay que conectarlo a las ciudades y hay que construir carreteras. Entonces, ¿ves? Todo se tiene que ir planificando. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de los ministros? Los ministros que tiene hoy día, por ejemplo, el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es? La de asesorar al presidente. La de asesorar al presidente para organizar y gestionar los servicios públicos que van a ser de beneficio para la población. Esa es una de las funciones de los ministros, ¿correcto? Muy bien. Eso lo dice el artículo 119. Te estoy interpretando lo que dice el artículo 119. Así que cuando ustedes agarren el artículo 119, en tu prueba te voy a poner, a ver, lee, ahí tienes tu constitución, te vas a ayudar a tu constitución. Y te voy a decir, a ver, lee y explícame, el artículo 119 de la Constitución. Ustedes van a agarrar su Constitución, van a leer el artículo 119 y me van a explicar qué significa. Ya te lo he dicho ahorita. Ahora, el artículo 122, ¿qué dice el artículo 122? Nombramiento. Nombramiento. ¿Quién nombra a los ministros? El presidente de la República. ¿Quién nombra a los ministros? El presidente de la República. Lo nombra todos los ministros. Pero ahora, al primero que debe de nombrar va a ser a su premier, a su presidente del Consejo de Ministros. A ver, por ejemplo, el actual presidente, el actual presidente, cuando empezó su gobierno, empezó con un Consejo de Ministros. ¿Quién fue el primer presidente del Consejo de Ministros? O también llamado Premier. A ver, ¿alguien se acuerda quién fue? ¿Un tal? Guido Bellido. Ya, Bellido, ¿no? Guido Bellido, ¿no? Un tal Bellido. Muy bien. Un primer ministro debe de ser la mano derecha del presidente. Él debe de constantemente de dialogar con el presidente, de tener una sola idea. Pero ¿qué hacía este ministro? ¿Qué hacía Bellido? Mientras que Castillo hablaba una cosa, Bellido hablaba otra cosa. Se contradecía. Y por eso todo el mundo lo criticaba. Entonces, ¿te das cuenta? Un ministro, el presidente del Consejo de Ministros, tiene que ser una persona que piense igual que el presidente, ¿no? Ponerse de acuerdo los dos, ¿ok? Porque si no, él va a ser un mal gobierno. Va a ser un mal gobierno. Y este gobierno empezó mal. Este gobierno empezó re mal. O sea, tan fácil es de mirar a sus ministros y ver que no tenga, por ejemplo, acusaciones, que no tenga una hoja manchada, ¿no es cierto? Que no tenga una hoja manchada, que su hoja de vida esté limpia, que no tenga denuncias, que no sea corrupto, que esté limpio. ¿Cuánta gente hay así? Pero no se le ocurre escoger a quiénes, a que tienen toda una serie de denuncias,
Y eso mancha su gobierno. ¿Sí o no? Hoy día, ¿quién están criticando? Al ministro de Educación y al ministro del Interior. Lo están criticando. ¿Por qué? Porque se les ha encontrado por ahí, ¿no? Que están metidos ahí en ciertas cosas. Entonces, un presidente inteligente debe de tomar buenas decisiones, que no manche su gobierno porque si no lo desestabiliza. ¿Ves? Ahora que tomó una decisión, ahora es una mujer. ¿Quién es la presidenta del Consejo de Ministros? ¿Quién es la premier? ¿Quién es? Mirta Vázquez. Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, muy bien. Eso me gusta a mí que estén al tanto de las cosas que pasan, porque están enterándose de la coyuntura política. Mirta Vázquez, ¿correcto? Mirta Vázquez es una señora más dialogante, que no está en peleas como el otro, y eso es bueno, porque ¿qué va a pasar? Estabiliza el gobierno, lo estabiliza. Y ese primer ministro o primera ministra es la que va a tener que ir al Congreso a exponer cuál va a ser su plan de trabajo. Y ahí tienen que darle el voto de confianza. ¿Ves? Ese voto de confianza el día de ayer se ha interrumpido, ¿no? Y creo que va a ser hasta los primeros días de noviembre. Recién en los primeros días de noviembre se va a dar el voto de confianza. Ahora, aquí hay un momento. Si el Congreso le niega el voto de confianza a Castillo, si se lo niega, ¿quién sale perdiendo? ¿Quién sale perdiendo? ¿El Congreso o sale perdiendo el gobierno de Castillo? ¿Saben quién sale perdiendo? Los dos. Porque si hay una segunda negación de voto de confianza, ¿qué va a pasar ahí? Castillo cierra el Congreso y convoca nuevas elecciones. Pero ahora, ¿qué ha hecho el Congreso? Eso fue noticia que yo les conté también, ¿no? ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha quitado esa ley. Ha quitado esa ley, que ya no son dos, ¿no? Ya se quitan esos dos votos de confianza. Ahora solamente es uno y el Congreso puede vacar al presidente. Eso significa ¿de qué cosa hay? De que ahora hay desestabilización de poderes, desestabilización de los poderes del Estado. Y por eso, ustedes que han estudiado ahora las garantías constitucionales, el gobierno ha presentado ¿qué cosa? ¿Qué ha presentado el gobierno? Una acción de inconstitucionalidad. Artículo número 200. Artículo número 200. Una acción de inconstitucionalidad. Va a presentar esa acción de inconstitucionalidad. ¿A dónde? Al Tribunal Constitucional. Los expertos ahí en la Constitución. Y ellos tienen que resolver. Si aceptan esa ley dada por el Congreso, que está mal porque es anticonstitucional, o de lo contrario, la rechazan. ¿Qué es lo que debería de pasar? Ojo, ¿qué es lo que debería de pasar? Si el Tribunal Constitucional acepta esa ley dada por el Congreso, oiga, estamos locos. Es un país de locos. Yo estoy viviendo en un país de locos. ¿Por qué? Porque está yendo contra la Constitución. Y no hay ninguna norma que vaya contra una ley de la Constitución. El Congreso no lo puede hacer porque sí, porque se le da la gana. ¿Ves? Y se pierden los poderes del Estado. Y lo que tiene que haber, ¿qué cosa es? Equilibrio de poderes. Entonces, muy bien, chicos. Seguimos para terminar aquí. A ver. Entonces, aquí. Listo. Aquí terminamos. Atribuciones. Uy, ¿qué pasó? No sé, está loca la
La computadora está loca, la laptop está loca, no sé. Toda la mañana me ha estado molestando. A ver. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. No carga, ¿eh? No sé qué tiene. Ay, ahí está, listo. Ah, no, pero no estoy compartiendo. Ay, ay, ay. Profesor, se está compartiendo. ¿Y está compartiendo, profesor? Ah, sí, estoy compartiendo. Ah, ya, listo. Ay, ahí está, muy bien. Ok. ¿Ya ves? A mí me quita la guiada, me quita el impulso cuando me pasa esto. Ya, listo. A ver, atribuciones. Wow, me fastidia, ¿ves? Me fastidia. Qué fastidio. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo se elige entonces? ¿Cómo se elige al Consejo de Ministros? ¿Cómo se elige al Consejo de Ministros? Ah, lo elige el presidente de la República. ¿Ah? Y la pregunta, a ver, chicos, chicas, si alguien me puede responder, ¿ah? ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántos ministerios hay? ¿Alguien sabe cuántos ministerios hay? ¿Ah? Ah, yo te voy a decir. Existen 18. Existen 18 ministerios, también llamados carteras ministeriales. ¿Ok? Carteras ministeriales. Por ejemplo, dice, Pedro Franque está a cargo de la cartera de economía. ¿Ah? Pedro Franque está a cargo, ay, otra vez no sé qué pasa. ¿Ah? Pedro Franque está a cargo de la cartera de economía, dice, ¿no? Ay, no sé. Y finanzas. ¿Ah? Me aburre esto, me aburre, ya no se me da. Bueno, a ver, entonces, ¿ok? Y todos los cargos de ministros, todas las carteras ministeriales, ojo chicos, todas las carteras ministeriales son de confianza. ¿Ah? Son de confianza. ¿Y qué quiere decir eso de confianza? Ah, el presidente le da la confianza a esa persona para que ejerza ese cargo. ¿Ah? Y en cualquier momento puede ser despedido. En cualquier momento puede ser despedido, ¿no? Ustedes no han escuchado a decir a estos ministros, ¿no? No, todos los ministros estamos a prueba. Todos los ministros estamos a prueba. Cuando el presidente lo decida, ¿no? Yo ya no puedo ser ministro, dice, ¿no? Me puede cambiar. ¿Ah? Entonces, ¿se dan cuenta? A eso se le llama así, ¿no? Son cargos de confianza, son cargos de confianza. Ok, ahora, ¿cuáles son sus atribuciones? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República someta al Congreso. O sea, cuando el presidente tiene en mente una ley, esa ley se tiene que discutir, se tiene que debatir en el Consejo de Ministros. Y recién ahí, si el Consejo de Ministros, o sea, todos los ministros, lo aprueban, lo tienen que firmar. Todos los ministros lo tienen que firmar. Y recién ahí, esa ley es enviada al Congreso para que el Congreso también la debata. ¿Ah? Aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia
que dicta el presidente de la República, ¿no? Como les dije, ¿no? Los decretos de urgencia, cuando empezó la pandemia, el presidente, en ese entonces Vizcarra, ¿qué hizo? Decretó, ¿no? Dio decretos de urgencia, toque de queda, cierre de los mercados, cierre del transporte, cierre de todo. ¿Y quién tiene que firmar ese decreto de urgencia? Los ministros, el ministro del Interior, sobre todo, ¿correcto? Muy bien. Y para ser ministros, ¿qué se requiere? Para ser ministros se requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, o sea, que tengas tu DNI y que puedas votar, que puedas sufragar. Y también ser mayor de 25 años. Ser mayor de 25 años. Muy bien, chicos, muy bien, chicas. Ahí está. Listo. Terminamos con el poder. Terminamos con el poder ejecutivo. Mañana vamos a empezar, ¿no? Mañana también nos toca, creo, ¿no? Sí, mañana también nos toca. Mañana entonces vamos a hacer una primera parte del poder legislativo. Poder legislativo. Uy, y ahí sí vamos a hablar un montón de los congresistas, ¿eh? Vamos a hablar un montón de los congresistas. Listo, nos vemos. Chao, cuídense, pórtense bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.